El reconocimiento de la historia del sindicalismo mexicano en el caso del siglo XIX y principios del siglo XX resulta indispensable en la comprensión de su desarrollo, más que por sus meras referencias anecdóticas, porque en este lapso se encuentra más o menos definido las raíces históricas e ideológicas del movimiento obrero mexicano y de sus posteriores tendencias. De algún modo es posible establecer también los logros en cuanto a conquistas obreras y objetivos incumplidos y pendientes, aunque lo que aquí se representa no sea precisamente eso. En este breve video se alcanzarán características de generalidad que se han recopilado datos importantes para conformar un estudio descriptivo de la época, específicamente de la situación de las sociedades cooperativas y mutualistas. Hola, te contaré acerca de cuáles son las funciones de un sindicato. 1. Comunicación constante entre trabajador y patrón. 2. El estudio de las condiciones de trabajo dentro de una empresa. 3. Una propuesta para una mejora laboral. 4. La defensa de los intereses del grupo representado. 5. La realización y firma de un contrato colectivo. Pero estas son las funciones de un sindicato. Pero lo que se basa en un sindicato es la defensa de los derechos del trabajador, el hacer valer sus derechos como trabajador en todas las empresas o servicios que nos proporcionan. ¿Por qué se forman los sindicatos? Bueno, primero que nada, los sindicatos existen porque existen trabajadores y son creados por los trabajadores para garantizar la defensa de sus intereses laborales y mejorar sus condiciones de trabajo, promover el progreso de las condiciones de vida en general. Esto quiere decir que en conclusión son creados para hacer valer sus derechos como trabajador y que sean respetados y valorados. La llegada del sindicato a México generó muchísimos disturbios, pero muchísimos disturbios y controversias, con lo que estaba pasando en otros países. Referente a las necesidades de los trabajadores, es así como llegan a México las primeras apariciones de los primeros sindicatos. Estamos hablando en los principios de los años de 1872, donde fue la primera organización de tipo profesional. Sabemos que el 5 de marzo de 1874 fue fundada la Confederación de Asociación de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual fortaleció la unidad de trabajadores, construyéndose en el año de 1890, en la cual se llamó Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos. A esto también se le suman las 3 etapas del desarrollo de los sindicatos en México, y menos importantes obviamente. Sabemos que la primera etapa fue la flexibilidad unilateral, que fue de 1985 a 1992, en la cual los patrones tenían como objetivo solo alcanzar sus propias metas personales. No les importaba si los trabajadores les pagaban o si tienen horas extra. Ellos nada más querían que generar dinero para ellos mismos a la vez que ayudar a sus trabajadores, ya que pues obviamente si trabajan y no les pagan, pues no tienen con qué comer. La segunda etapa fue de 1992 a 1994. Aquí el gobierno ya sintiéndose un poco presionado por los grupos que se venían a exigir que les dieran, un bono más, o exigiéndoles que les dieran, más convenios para productividad, además de ser necesidades que surgen de forma en la que el gobierno encuentra positiva el desarrollo de las industrias, que fue el Estado de Libre Comercio. Y la tercera, menos importante, fue el límite de la nueva cultura laboral. Aquí hubo un descenso económico muy grande, que fue de la crisis de diciembre de 1994, porque generó gran impacto en la clase trabajadora. Sindicalismo y trabajo en el México actual. Durante al menos los últimos 20 años, la tendencia a nivel mundial del liberalismo y la flexibilización ha pretendido que los trabajadores regresen sobre sus propios pasos en materia de conquista laborales, mientras que las empresas buscan imponer el libre juego de las leyes del mercado de la mano de obra. Durante 1989 y de manera constante, el movimiento sindical mexicano se ha debilitado tanto que en la actualidad no más del 11% de la población económicamente activa está organizada sindicalmente, lo que implica que en los últimos 25 años los sindicatos han perdido más de la mitad de sus afiliados. Hemos vivido ya más de 100 años de hacer sindicalismo con la misma fórmula y como resultado tenemos un sindicalismo debilitado, con la mala fama y con muy poca actividad.
Ahora el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador ha prometido cambiar drásticamente este sistema. Los principales problemas de los sindicatos en México es que los líderes son corruptos, no responden al interés del trabajador, solo benefician a unos cuantos, realizan marchas y plantones, cobran cuotas y afectan al trabajador. Muy bien, pues básicamente los sindicatos inician en Inglaterra con la revolución industrial, porque pues había muchos trabajadores que obviamente no estaban bajo las mejores condiciones laborales y tenían ganas de expresar pues sus incomodidades, dar a entender sus intereses, hacer exigir sus derechos. Entonces para tener una voz de poder, una voz que fuera escuchada, se juntaron todos esos trabajadores en un inicio bajo el término de trade unions. Es importante mencionar que en un inicio estos grupos estaban prohibidos, no tenían ningún tipo de aceptación, obviamente por parte del gobierno, pero esto fue evolucionando con el paso del tiempo y es en 1871 que ya son reconocidos legalmente y se les da el puesto que tienen que tener. El coronavirus y los sindicatos. La Conferencia Internacional del Trabajo debe iniciar su labor esta semana. El orden del día incluía cuestiones cuyo debate habría sido muy importante, especialmente en el contexto actual del COVID-19. Temas como la protección social, la desigualdad en el trabajo, o también sobre la importante labor desempeñada por la Comisión de Aplicación de Normas y cómo esta crisis ha afectado profundamente a todo el mundo. La prehistoria del capitalismo mexicano se localizaba en los obrajes, en el comercio, en la tierra y en la usura. Es importante ubicar el naciente movimiento obrero en el contexto internacional, sobre todo en las discusiones y en la polémica que destacaban en Europa en torno al socialismo. Es decir, por un lado estaban las posiciones marxistas y por otro lado estaban las posiciones que eran encabezadas por Bakunin al seno de la Internacional. Estas tuvieron sus repercusiones aquí en México. El raquítico desarrollo de la industria nacional dificultaba la asociación obrera y se presentaba como una simple prolongación del movimiento europeo y del movimiento norteamericano. Estos expresaban el cooperatismo y el anarquismo.